Hola, buenos días. Digamos que el día de hoy, pues como siempre, se trata de tener una presentación para aquellos niños que no pudieron entrar a la clase y para refuerzo de aquellos que entraron. Entonces, el tema que vamos a ver es los sustantivos. Son aquellos que nos sirven para nombrar personas, objetos, lugares, animales o cosas en general. ¿Sí? De pronto voy a ser un poco específica más allá de lo que la guía lo es, pero para tener en cuenta algunas cosas. Estos sustantivos se pueden dividir en dos, en propios o en sustantivos comunes. Entonces, los sustantivos propios son aquellos que me indican algo, digamos que específico, ¿sí? Es decir, yo puedo decir mamás, ¿cierto? Mamá sería un sustantivo común, pero el sustantivo propio es el que me dice el nombre específico de la mamá. Entonces, en este caso, el nombre específico de la mamá, supongamos que es Betty, ¿cierto? Y deben escribirse con mayúscula, por lo menos la primera letra, ¿sí? Mientras que los sustantivos comunes no, se nombran en general perros, gatos, gallinas, mamá, papá, ¿cierto? Pero no me está diciendo un nombre en común, entonces esos son en minúsculas, ¿sí? Se escriben en minúscula. Por ejemplo, acá hay unos ejemplos, entonces están los nombres, son nombres específicos, ¿cierto? En primer lugar, pues en primer lugar de personas, en segundo lugar de países y en tercer lugar de lugares, ¿cierto? Entonces, esos, como son lugares específicos, personas específicos, los nombro con letra mayúscula. Mientras que los sustantivos comunes, como les venía diciendo, se escriben todos en letras minúsculas. Mesas, abuelos, animales, ciudades, manzanas. ¿Listo? Entonces, recordar que un sustantivo es una palabra que me permite darle nombre, ¿cierto? Darle nombre a un objeto, a una persona o a un lugar. Entonces en la guía, digamos que está mucho más sencilla, en la guía lo que nos están pidiendo es coloca el sustantivo a estos dibujos. Entonces, por ejemplo, si me colocaran este dibujito y me dijeran, bueno, ¿cuál es el sustantivo? Entonces yo voy a decir, el sustantivo ahí puedo colocarlo como propio o como común. No importa, yo puedo decir ahí mamá, ¿cierto? Porque puedo decir que esto es una mamá, o puedo decir profesora, o puedo decir Kelly, ¿cierto? ¿Cuál es el nombre que le doy a ese dibujo? Entonces eso mismo hacen ustedes con estos cuatro. ¿Cuál es el nombre que le dan a cada una de esas figuras? Porque esa es la función del sustantivo, dar nombre a cosas, lugares, animales o personas. Y en la actividad 2 es sencillo el ejercicio, te dan una lista de adjetivos, lo que tienes que hacer es básicamente cómo coger y clasificarlos. Bueno, de estos, cuáles son personas, cuáles son animales, cuáles son cosas y cuáles son lugares. Por ejemplo, Paracas. Paracas es un lugar, ¿cierto? Es una ciudad del Perú. Entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? Pues en lugar, porque es un lugar. Entonces escribo aquí Paracas. Y así pues con cada uno de los sustantivos que están ahí, los clasifico. Si es de persona, animal, cosa o lugar. Ahora, frente a la palabra género, ¿cierto? Nosotros regularmente en nuestra cabeza clasificamos las cosas si es femenino o si es masculino. Y si es femenino, yo utilizo unos artículos, las, unas. O si es masculino, utilizo el, los, unos, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo mariposa, ¿cierto? Yo digo la mariposa, ¿cierto? Como es la mariposa, yo sé que esto es un femenino, ¿cierto? Copas, ¿cierto? Yo no digo el copas, yo digo las copas. Como utilizo el artículo las, sé que es femenino, ¿cierto? Entonces las copas. Pero cosa contrario que no sucede con el semáforo. Yo no digo la semáforo, yo digo el semáforo. Entonces cuando me devuelvo y miro, él pertenece al género masculino, ¿cierto? Entonces esto sería masculino. Libros, entonces esto también sería masculino. Caracol, ¿qué sería? Muy bien, masculino, el caracol. Plátanos, masculino, los plátanos. Mochila, femenino, ¿cierto? Porque yo digo la mochila. Y las naranjas sería las naranjas, femenino también, ¿listo? Entonces acá cuando me dicen, hacíamos esto en clase, entonces me decían, bueno, aquí cuáles son femeninos y cuáles son masculinos. Entonces, por ejemplo, el cangrejo. El cangrejo lo uno con masculino, ¿cierto? Pera, una pera. Eso es femenino.
¿cierto? Un caballo, esto es masculino. La oveja es femenino. ¿Cómo sé? Por los artículos que están acá, ¿sí? Eso me define el género de las palabras para tenerlo presente. Lo mismo, si están en plural, entonces yo digo los gatos, eso es masculino. Unas sillas, femenino. Unos tomates, donde aparece unos, a ver, miremos, unos tomates, unos, masculino. ¿Sí? Así defino el género de los sustantivos. La oveja, femenino, ¿cierto? Porque la es un artículo femenino. ¿Listo? Para tenerlo presente. Entonces, pasando a lo último, al último concepto de esta clase, sería el número. Entonces, las cosas son singulares o plurales. Singulares, miren, si es una sola cosa, ¿cierto? Se utilizó la o el, una o uno, ¿cierto? Y plurales es si son dos o más cosas, ¿cierto? Entonces, los, unos, las y unas son, digamos que artículos que me definen si eso es plural o si es singular. Entonces, por ejemplo, acá, las mamaderas, ¿cierto? Yo digo, mire, eso es plural, porque hay dos o varios, ¿sí? Mire, plural, dos o más. ¿Listo? Una silla, como es una silla, una sola, entonces sería singular. Unos tomates, sería, ¿qué? ¿Plural o singular? Plural, porque son dos o más. ¿Listo? El gato, uno solo. Entonces sería eso circular. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer acá? En la guía les aparecen unos pececitos y lo que tienen que hacer es colorearlo. Entonces acá arriba me están diciendo si es sustantivo del género femenino y su número es singular, coloreelo de verde. Entonces yo tendría que fijarme qué palabra es femenina acá, ¿cierto? Y que sea singular, es decir, que solamente haya uno. Entonces, por ejemplo, aquí mirando rápidamente, yo diría, mire, esto es femenino, ¿cierto? La alumna, ¿cierto? La alumna es femenino. ¿Es singular? Sí, porque solamente habría una. No me están diciendo las alumnas, sino me están diciendo solamente la alumna. Entonces, por lo tanto, este pedacito lo colorearía de verde. Y así ese mismo ejercicio tendría que hacerlo con cada una de estas palabras que están acá subrayadas, ¿cierto? Y colorearía esos pesos dependiendo de pues la instrucción que me den acá arriba. Bien. Y lo último, lo que debo escribir es en la actividad 4 cuál es el género y cuál es el número de estos. Entonces voy a hacer el ejemplo con las juezas, ¿cierto? No diría las juezas. ¿Es género qué? Femenino, ¿cierto? Pero dice juezas, lo que me indica que son varias, ¿cierto? Y entonces ahí yo escribiría número, pues plural, ¿listo? Y así con cada uno de estos ejercicios. Bueno, esa es la explicación. Muchas gracias. Espero que haya quedado claro. Y pues nada, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Gracias.